todos, bienvenidos. Esta tarde de llovizna y de un poquito más de frío. Nos tiene el tiempo locos. Por la mañana estamos a pocos grados, a media mañana estamos a 20 grados. Ahora baja otra vez la temperatura, pero bueno, lo importante es que hemos podido llegar. Así que bueno, gracias a todos por venir, los que estáis aquí, los que están también en casa. Vamos a prepararnos para aprender y para recibir. Esta es la segunda sesión que tenemos del proyecto Forma. Recordar solamente que lo que vamos a recibir ahora es una enseñanza, son lecciones, son charlas con contenido para la formación. Y hemos seleccionado algunos temas que consideramos que son importantes para la vida de la Iglesia y uno de ellos pues precisamente tiene que ver con nuestras bases doctrinales. El pastor Javier de la Lama nos va a hablar acerca de nuestra base doctrinal como Iglesia que pertenece a las Asambleas de Dios. Entonces vamos a tener la charla de 1 hora. Habrá más o menos en medio del tiempo, en media horita o así más o menos, habrá un tiempo para poder hacer preguntas a mitad de sesión y a final de sesión, ¿vale? Así que si de pronto mientras vas recibiendo la enseñanza, ves anotando las preguntas que te vayan surgiendo, los que estáis en casa pues y habéis estado ya en otras charlas o reuniones a través de Zoom, pues id anotando las preguntas cuando se habla el tiempo de preguntas. Los que estáis en la casa a través del Zoom, pues en el chat escribid vuestra pregunta y los que estáis aquí, pues directamente pues a mano alzada, pues hacéis vuestras preguntas y serán respondidas. ¿Está bien? Así que saca tu bolígrafo, tu papel para anotar. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Señor, tu palabra, Señor, es nuestra base, es nuestro fundamento. Señor, amamos tu palabra, Señor, y queremos disponer nuestro corazón, Señor, nuestras vidas para poder aprender más de ti, Señor. Bendice la vida del pastor Javier, que invierte su tiempo también para enseñarnos, Señor. Usa su vida, usa sus labios, Señor, y que todo lo que hoy vamos a recibir, pues, contribuya a tener raíces más fuertes y un fundamento mucho más sólido. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este tiempo. Bendice a los que están aquí, a los que están en casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo. Bien, el Señor les bendiga. Vamos a entrar directamente en el programa de hoy, que tiene que ver con nuestra base doctrinal. Como ya ha dicho Héctor, como pastor, como Asamblea de Dios, tenemos, como todas las entidades, una base doctrinal, que son las que en esta iglesia pues tenemos asumida. En primer lugar, tenemos que ver lo que es o lo que significa doctrina, la definición de la palabra doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con el hebreo que es el lekaj, que es enseñanza, y en griego discalía, que tiene que ver con el acto de enseñar. Para definirla de una manera concreta, la doctrina bíblica tiene que ver con la enseñanza e instrucción de la Biblia. No es una serie, ¿verdad?, de puntos que nos inventemos o que saquemos y cada uno pues tiene uno diferente según le venga, sino que la doctrina bíblica tiene que ver con la enseñanza e instrucción de la Biblia. La importancia de la doctrina bíblica. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano, que es lo que todos anhelamos y deseamos. Se ha dicho, lo tienen ahí en pantalla, ¿verdad?, que la doctrina bíblica es a la vida cristiana lo que el esqueleto es al cuerpo humano. No podemos ser cristianos amorfos, es decir, cristianos que no tenemos, ¿verdad?, estabilidad ni firmeza, que son para acá, para allá, como flanes, sino que somos creyentes firmes, con una estabilidad, ¿verdad?, una rectitud. Como el esqueleto pues sostiene el cuerpo, así la doctrina nos sostiene a cada uno de nosotros. La razón de la doctrina bíblica es que nos protege del error. Está esa frase ahí que dice, que se ha dicho que ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la falsa doctrina. El error endurece nuestra conciencia y ciega nuestros ojos. La doctrina bíblica nos protege del error. Y ustedes conocen ya muchas sectas cristianas, ¿verdad?, o que se presentan como cristianas, ¿verdad?, como los niños de Dios, los testigos de Jehová u otros parecidos, que tienen su propia doctrina aparentemente cristiana, pero andan, como ya saben, en el error. ¿Por qué estudiamos la base doctrinal? Bueno, visto la importancia, la definición y la razón, necesitamos como Iglesia, en nuestro carácter profesional, fundamentar nuestra fe
en una serie de puntos doctrinales y principios proclamados en la base doctrinal que ya esta Iglesia, que vamos a expresar ahora, pero que esta Iglesia aceptó en Asamblea General hace ya pues algunos años y que están acordes con lo que es la enseñanza de las Asambleas de Dios. Cuando vayamos entrando hay algunos puntos que tocaremos en las explicaciones, pero tienen que saber que en el tema doctrinal, y lo estaremos viendo, hay una serie de doctrinas fundamentales. Es decir, que esas doctrinas, si se dejan al margen, no es posible ser salvo. Y veremos cuáles son. Y otras que no son fundamentales, aunque formen parte de nuestra identidad y sean importantes y las consideremos pues de valor, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros y como Iglesia pues las consideramos serias para nuestra fe y fundamento cristiano, pero no son fundamentales para ser salvo. Entonces eso lo estaremos tratando porque no queremos que en esto quede ninguna duda, pero lo estaremos tratando. Vamos a entrar en los puntos doctrinales de nuestra base doctrinal. El punto número 1 dice de la siguiente manera: creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que como palabra inspirada de Dios mediante la cual se revela al ser humano, no contiene error en sus originales y constituye la única regla infalible de fe y conducta. Creemos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, que es una palabra inspirada, es decir, soplada, que es lo que significa inspiración, soplada por Dios. Como ya saben, aquella carta de Pedro, segunda de Pedro, donde dice que aquellos hombres santos, hombres de Dios, pues hablaron no de una manera caprichosa, sino conforme el Espíritu Santo les indicó. Nosotros creemos en esta inspiración bíblica de forma verbal y plenaria. La siguiente diapositiva, ahí se presenta, ¿verdad?, en esos puntos que tenemos. ¿Qué significa verbal y plenaria? Creemos en las Sagradas Escrituras de forma verbal, es decir, que todas las palabras que vienen en las Sagradas Escrituras son las que Dios ha dicho. No hay ninguna palabra inventada por el hombre que no haya dicho Dios en estas Escrituras. Y además es plenaria, que desde la primera letra del capítulo 1 de Génesis, verso 1, hasta el final, capítulo 22 de Apocalipsis, la última palabra, toda contiene, mantiene, es palabra de Dios. Hay una enseñanza que es la enseñanza parcial, que dice que la Biblia contiene, pero no toda es la palabra de Dios. Nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Que no hay una parte que sí y otra que no. Incluso hay algunos versículos y algunos textos, por ejemplo, como Pedro dice, esto hablo como hombre, ¿verdad? Aún en eso, Dios ha querido que quede recogido como palabra de Dios. Toda es palabra de Dios. No una parte sí y otra parte no. Hay otra enseñanza, ¿verdad?, que es la conceptual, donde se dice que lo que Dios dice en la palabra son conceptos, pero nosotros no creemos así. Creemos que la enseñanza, la Escritura, está inspirada de una forma verbal y plenaria. Todas las palabras que están ahí son palabras dictadas, dichas, expresadas por Dios, reveladas, inspiradas por Dios. Y desde el principio hasta el final, toda ella es palabra de Dios. No son conceptos, no son ideas, ¿verdad? No es otra manera de expresar o entender la Biblia. Ahí tienen ustedes otros puntos, la mecánica del dictado, ¿verdad?, que son otras formas de enseñanza, la neortodoxa, la naturalista, pero que no tiene ahora como para que entremos. Ya tienen preguntas más tarde, lo estaremos viendo, ¿verdad? Lo que sí que es importante es que nosotros entendamos que creemos en las Sagradas Escrituras, que no contienen error en sus originales. Todas las Biblias, ¿verdad?, son traducciones que tenemos. Ahora, no estoy diciendo con esto que haya sido tergiversada, ni mucho menos. Pero a veces ustedes, si tienen por sana costumbre comparar distintas versiones, verán que hay expresiones en algunas de ellas que cambian, aunque el sentido es el mismo. Y aunque cuando uno profundiza, ¿verdad?, un poco en la gramática y en la definición de lo que están diciendo los escritores, es el mismo, pero a veces por acoplamiento al lenguaje, el idioma va cambiando, pues las versiones también se modifican. Afortunadamente, en los días que vivimos, ¿verdad?, las Biblias mantienen la máxima pureza
¿verdad?, de sus originales. Pero hay algunos puntos, algunos textos, algunas palabras que a veces cambian un poco. Nosotros creemos en la versión original y no trata de entrar, ¿verdad?, en una demostración de que Dios existe. No obstante, hay suficiente palabra en la Biblia como para entender y comprobar, ¿verdad?, que Dios es real. No solamente por el cambio que produce en nuestras vidas, por medio de su palabra, sino que hay muchos textos que nos enseñan esta realidad. Ahí, como tienen ustedes, tenemos la misma Biblia que dice que Dios existe, tenemos el argumento ontológico que dice Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe en todas partes, de la cultura que sea. Lo manifiestan a través de un ídolo, de un tótem, de como quieran, pero el hombre universal cree que Dios existe, por lo tanto es una de las pruebas, ¿verdad? El argumento cosmológico, que todas las cosas tienen una causa, ¿verdad? Por tanto el universo es un efecto, tiene que haber tenido un origen, una causa. Es más difícil creer que por una explosión, ¿verdad?, se constituya el universo en un orden perfecto y en un equilibrio perfecto. Es más difícil creer eso que creer que Dios lo ha creado. Es más difícil creer que de una ameba o una célula hemos llegado a salir nosotros después de pasar por un proceso de gusano, ¿verdad?, aunque algunos podamos vivir así, de lagarto, de gato, de mono, hasta nosotros es más difícil creer eso que creer que Dios nos ha creado. Sin embargo, hay muchos que tienen fe para creer esas cosas. Pero bueno, ahí tenemos el argumento, ¿verdad?, cosmológico, el teológico, que todo diseño tiene que tener, por lo tanto, un diseñador, etcétera, ¿verdad? Dios es uno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se prueba y demuestra que Dios es uno. Hay que entender lo que la Biblia enseña sobre la palabra uno, unidad. Dice la Biblia en algunos textos que el pueblo salió como un solo hombre y no era un único hombre, era todo el pueblo, ¿verdad? Entonces lo que la Biblia enseña como unidad o como uno, porque Dios es trino, no es una persona solo, es un Dios, pero tres personas distintas. Tenemos ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla acerca de la Trinidad de Dios y ha sido revelado en las Escrituras por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, pero son tres personas distintas. Ahora, si apuntan esa pregunta, después no me la vayan a preguntar, porque la Trinidad todavía no nos ha sido revelada en esa forma para entenderla. Pero el Padre es Dios, totalmente Dios. El Hijo es totalmente Dios. No es un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová. Es totalmente Dios. Y el Espíritu Santo es totalmente Dios. No es una fuerza, es totalmente Dios. Es un solo Dios, aunque son tres personas distintas. Y creemos, ¿verdad?, en este Dios, en su existencia, revelado en las Escrituras, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en su soberanía y en su gracia en la creación, la providencia, la revelación, la redención y el juicio final. Tercer punto de nuestra base doctrinal. Todo esto está y lo tenemos desarrollado, ¿verdad? Cada punto de eso, lo que significa o implica la revelación, la soberanía, la providencia, los juicios o juicio final, la redención. Pero lo que estamos es dando un vistazo, ¿verdad?, a vista de pájaro. Tercer punto, que también es una enseñanza fundamental. Creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, en su encarnación por obra y gracia del Espíritu Santo, y que su obra redentora, muerte y resurrección es suficiente para la salvación del ser humano, sin necesidad de obras. En ningún otro hay salvación. Es nuestro tercer punto, ¿verdad? Siguiente punto de nuestra base doctrinal. Es un único y suficiente Salvador. No somos salvos a través de ningún otro más, sino solo a través de Jesucristo. En Él solo hay salvación, ¿verdad? Él, como Dios, ha sido encarnado, es decir, ha tomado naturaleza humana, manteniendo la naturaleza divina. Tuvo antepasados humanos, padre, ¿verdad?, madre, familia, una condición humana, se desarrolló físicamente, fue niño, creció, adolescente, ¿verdad?, joven, fue adulto,
tanto física como mentalmente, de acuerdo con las leyes naturales del crecimiento al que todos estamos sujetos. La encarnación se refiere a la unión de la deidad con la humanidad de Jesucristo. Nunca dejó de ser Dios, aunque Él se abstuvo voluntariamente de actuar como Dios, para vivir aquí como hombre, pero viviendo como hombre, Él seguía siendo Dios. Y ahí está, ¿verdad?, el tremendo misterio de la encarnación y de nuestra salvación. Hubo una serie de razones que hacían necesaria esta encarnación. Dios no podía morir y había que morir para podernos salvar a nosotros. Entonces Él mismo se hizo hombre para poder pagar el precio como hombre perfecto, hombre sin pecado. Todos nacemos con una naturaleza caída. Él no. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. No nació de José, no nació de ningún hombre. María fue engendrada por el Espíritu Santo, siendo virgen, como la Biblia nos enseña. Entonces Él tuvo que, al encarnarse, pagar el precio del pecado, la muerte, para salvarnos. Era necesaria su encarnación para revelarnos, ¿verdad?, al Padre como tal. Y también, pues, Él se hizo hombre para proveernos de un ejemplo apropiado. ¿Cómo podemos nosotros seguir o imitar a un ángel o a Dios? Pero a Jesús como hombre, Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas y pudiéramos tenerlo por modelo, ¿verdad? La muerte y resurrección de Jesucristo fue necesaria, ¿verdad? Todos esos puntos pues están ahí también en cuanto a lo que creemos. Siguiente punto de nuestra fe. Punto 4. Creemos en la salvación integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, ofrecida gratuitamente mediante un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo. Creemos que todo ser humano es pecador y que para ser salvo en su libre albedrío debe aceptar la gracia de Dios con la indispensable necesidad de arrepentimiento, confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, quien murió por toda la humanidad como pago de la deuda contraída por nuestros pecados, y además permanecer fiel hasta la muerte, cuidando nuestra salvación, que es susceptible de perderse por causa de infidelidad y apostasía. Y creemos en una salvación integral, que significa en una salvación tanto del espíritu como del alma, como del cuerpo. Siguiente diapositiva. Y también en los 3 tiempos, ¿verdad?, que tienen que ver con la salvación. Somos salvos por la fe en la obra redentora de Jesucristo, sin obras, solo por la fe, a través del arrepentimiento y la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay conversión, lógicamente no ha habido arrepentimiento ni salvación. Y la salvación es integral. Salva nuestra alma, ¿verdad? Salva también nuestro espíritu y salva nuestro cuerpo. Y la salvación es presente, pasada y futura, aunque no está puesto el pasado. ¿Qué tiene que ver esto? Que la salvación nos salvó del juicio de condenación por el pecado. La salvación nos salva ahora, ¿verdad?, del poder del pecado. Y la salvación nos salvará en el futuro de los efectos del pecado. Por causa del pecado este mundo está en maldición. Por causa del pecado la tierra, ¿verdad?, pues ha sido maldita, y tantas otras cosas. En el futuro la salvación nos salvará también de esos efectos. Una vez que estemos en los cielos, allí no habrá enfermedad, allí no habrá muerte, son efectos del pecado, allí no habrá maldad, ¿verdad? Allí no habrá nada que pueda tener que ver con lo que es pecaminoso. Creemos también en que el hombre es pecador por naturaleza, es decir, en la pecaminosidad universal del ser humano. Todos nacemos bajo una condición de una naturaleza caída. Todos somos pecadores. Alguno puede preguntar, bueno, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Todos nacemos bajo la condición de pecado, excepto Adán y Eva,
¿verdad? Que ellos nacieron, no fueron creados por Dios perfectos, pero se rebelaron, desobedecieron, aceptaron el engaño del diablo y pecaron. Habla después la palabra de Dios del hijo de Adán, ¿verdad? Que nació conforme a su naturaleza del Padre, es decir, ya con una naturaleza caída, ya así fue como nació también. El pecado no es solamente una cuestión de concepto o de idea, hay distintas teorías acerca del pecado que tienen que ver con el relativismo, tienen que ver con el ambiente o educación del hombre. El pecado es transgredir la ley de Dios. Y cada vez que nosotros transgredimos o traspasamos o fallamos a la ley de Dios, pecamos. Y desde pequeñito, ¿verdad? Yo ya tengo hijos grandes, pero también tengo nietos y ya los veo. Y los que tienen hijos pequeños saben que desde pequeñito no hay conciencia de pecado, pero ya se desobedece, hay rebeldía, ¿verdad? Hay esas pataletas que se cogen los niños chicos cuando no quieren una cosa, y aún con meses, le quieres dar de comer y te hacen así, o te tiran la comida para afuera. ¿Qué padre no ha tenido esa experiencia? Hay una rebeldía innata en cada uno de nosotros, una naturaleza pecaminosa de desobediencia, que cuando vamos creciendo va tomando conciencia y entonces vamos asumiendo igualmente esa responsabilidad. Siguiente diapositiva. En cuanto a la salvación, que creemos, como hemos leído, ¿verdad? Y hemos dicho que debe de mantenerse firme, ¿verdad? Porque puede perderse por causa de infidelidad o apostasía. Esta parte no es fundamental para la salvación, y lo explico. Es importante para nosotros, y es una verdad, pero explico que hay dos líneas, básicamente, en el cristianismo hoy en día. Una es, como ahí pone arriba, ¿verdad?, calvinismo o arminianismo. Una tiene que ver con Calvino y otra con Arminio. Entonces, en cuanto al calvinismo, lo que enseña, sus principios básicos, es acerca de la depravación total del hombre. El arminianismo igualmente. Lo que pasa es que el calvinismo enseña que el hombre está afectado por el pecado en todo su ser y por lo tanto no puede tener ni una luz para decidir el arrepentimiento. Arminianismo cree en la depravación humana. Nacemos bajo la condición pecaminosa, el hombre es tan depravado que la gracia divina es imprescindible para que por la fe pueda ser salvo. La elección incondicional, dice el calvinismo, el favor de Dios hacia el hombre se debe por completo a la libre decisión y elección divina. Nada tiene que ver con lo que el hombre haga. La elección divina en el arminianismo lo que dice es que Dios elige o reprueba sobre la base de su conocimiento anticipado o preconocimiento o presciencia, como dice Pedro, en fe e incredulidad en cada hombre. Es decir, el hombre tiene una decisión en su libertad para aceptar o no aceptar, ¿verdad?, la llamada de Dios o la salvación. La expiación limitada en el calvinismo dice que Cristo no llevó los pecados de cada hombre, sino que fueron los de algunos elegidos, los que son en esa manera salvos. La expiación ilimitada en el arminianismo dice que Cristo murió por todos los hombres y no solo por los elegidos. Aunque es cierto que solamente los que se salvan son los que se arrepienten y forman parte de este grupo de elegidos. En el calvinismo, el punto 4 dice la gracia irresistible. Es decir, que el llamado que Dios hace a alguien para su salvación, puesto que es Dios quien llama, no puede ser resistido, porque si no se consideraría que Dios no tiene la suficiente capacidad como para llamar y que falla en ese llamado. El arminianismo cree en la gracia resistible, que la gracia divina puede ser resistida por el hombre. Dios puede llamarte, Dios puede acercarse a ti, Dios puede traerte para el arrepentimiento y tú te puedes oponer o te puedes resistir. Y hay en ambas partes, tanto en uno como en otro, distintos versículos que apoyan estos puntos. El punto 5 o quinto del
calvinismo es la salvación de los santos, o lo que se ha dado por llamar una vez salvo, siempre salvo. Y dice que no es posible que alguien salvado una vez pierda su salvación. Si realmente son salvos, perseverarán, sí o sí, hasta el final. Si no perseveraron es porque en realidad no fueron nunca salvos. Eso enseña el calvinismo. El arminianismo enseña que la perseverancia de los santos es necesaria porque el creyente debe de perseverar hasta el final. Si no lo hace, puede llegar a perder su salvación. La conclusión, este punto es importante que nosotros lo dejemos claro, ¿verdad? Porque es algo que existe en la iglesia cristiana. Dios nos elige por el puro afecto de su voluntad, sin méritos personales por parte nuestra. De hecho, todos estamos de por sí condenados al estar muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios. Si bien esta elección está relacionada con el preconocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, lo cual no significa méritos propios, necesitamos la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido pero necesario, para conocer lo que tiene que ver con la revelación, creer con la fe, perseverar y terminar en victoria. Con todo, Dios respeta nuestra libertad y decisiones personales, pudiendo abandonar la fe y perder la salvación por causa de nuestra voluntad. Dios no nos va a forzar a ser salvos, pero tampoco nos va a obligar a mantenernos salvos. Él respeta nuestra libertad. Básicamente, esta es la diferencia entre calvinismo y arminianismo. Como Asamblea de Dios y esta iglesia, como Centro Cristiano del Sembrador, nos definimos con una enseñanza arminiana. Creemos que la salvación se puede perder y que necesitamos mantenernos fieles hasta el final, para no perder esta salvación que Dios nos ha dado gratuitamente en fe. Amén. Bien, continuamos con el siguiente punto de nuestra enseñanza, de la base doctrinal, el quinto, que también es una enseñanza fundamental. La otra, la parte en cuanto a la salvación no lo era, porque hay creyentes que creen que una vez salvo, siempre salvo, pero eso no es fundamental para llegar al cielo. Si se mantienen fieles, podrán creer así, pero si se mantienen fieles al Señor, porque realmente, ¿verdad?, viven su salvación diaria, estarán en los cielos. No hay por qué ser arminiano para ir al cielo. ¿Me explico? Creemos en la obra de Dios Espíritu Santo, que ilumina, regenera, mora en el creyente y le santifica. Creemos en la iluminación, que es la obra del Espíritu Santo al mostrarnos, ¿verdad?, hacer que podamos entender en cuanto a Jesús. La iluminación o revelación es fundamental para poder entender las cosas de Dios, si no, no las entenderíamos. Creemos en la regeneración, ¿verdad?, que es lo que es la nueva vida por medio del arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transforma, nos regenera, nos da vida nueva. Ya saben, como dice la Biblia, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios llega a nuestra vida, la recibimos y aceptamos su vida, venimos a vivir. Es como muchos ejemplos, como antes estaba ciego, pero ahora veo. Antes estaba muerto, pero ahora vivo. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, distintos pasajes así, en los que nos da la idea de este nuevo nacimiento o vida nueva. Creemos en esa morada, venimos a ser templo del Espíritu Santo, Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible eso? No lo sé, no lo entiendo, pero dentro de nosotros, no así en el aire alrededor, ¿verdad?, en una forma pues abstracta y extraña, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está, dentro de cada uno de nosotros. Y eso nos debe de dar no valor, sino nos debe de dar responsabilidad. Y nos debe de dar seriedad, y nos debe de dar temor, el temor de Dios, un temor reverente, que Él mora dentro de nuestros propios cuerpos. Porque al decir dentro de nosotros nos está diciendo,
Yo estoy viendo a Héctor, a Sari, ¿verdad? Veo a Gadiel, veo a cada uno. Somos un cuerpo físico concreto, limitado. Dentro de nosotros hemos venido a ser moradas del Espíritu Santo. Y eso nos debe dar esa capacidad como para pensar y entender, ¿verdad?, lo que significa caminar con el Señor. Y creemos en la santificación. Dios nos santifica. Hay distintos procesos o enseñanzas sobre la santificación. Hay una santificación perfecta y una santificación, ¿verdad?, progresiva, completa o progresiva, ¿verdad? Y una santificación que Dios va obrando en nuestra vida. Punto 6 de nuestra base doctrinal. Creemos en la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo por el que los creyentes son investidos de poder para ser testigos de Jesucristo, servir y vivir en santidad. La evidencia inicial es hablar en lenguas desconocidas, diferenciando este hecho del don de lenguas. O sea, que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Es diferente ser bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo cuando Él nos coge. Bautizar es sepultar, nos toma y nos introduce dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos mete en la iglesia. No vamos a exagerar con este punto, pero sí debemos de entender y de pensar que si yo estoy en una iglesia local y Dios es quien me ha llevado allá, hay un propósito de Dios en esa ubicación. No somos creyentes, no, yo pertenezco a la iglesia universal y puedo estar en cualquier lugar. No, Dios tiene un propósito definido para nuestras vidas en cuanto a este Espíritu Santo que nos toma y nos mete en la iglesia. Por supuesto que nos pone en la iglesia universal, pero también nos ubica físicamente en una iglesia local. Y eso nos debe de dar una identidad y una seriedad también con lo que tiene que ver con la iglesia local. Y de ahí vendrá también lo que es participar en la Santa Cena, el concepto de miembro. El concepto de miembro no solamente el apuntarse en un libro, no solamente es por costumbre que me gusta más estar aquí, visito más y como pues me gustan más las predicaciones que estoy. El concepto de miembro es en que entendamos si Dios me quiere tener aquí y si Dios tiene como su propósito que yo sea edificado, que yo crezca, que yo sirva, que yo reciba dentro de su cuerpo local en esta iglesia. Y si tenemos esa idea, ¿verdad?, podrán venir unas y otras bandazos, ¿verdad? Porque la iglesia hemos vivido muchas cosas. Ya llevamos bastantes años en el ministerio y como pastor he estado pastoreando en la iglesia por varios años y hemos vivido de todas las cosas. He sido convertido, bautizado, miembro, ¿verdad?, discípulo, siervo, ministerio, pastor y ahora jubilado. Pero hemos vivido por muchas etapas y por muchas cosas, ¿verdad? Y si nosotros tenemos claro este concepto, venga lo que venga a la iglesia, no nos va a mover. Ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, ahora por ahora no me gusta, me voy. Pues esto, vaya jaleo, pues yo me voy de aquí. Sino que sabremos lo que significa, ¿verdad?, estar puesto por el Señor. Por supuesto, hasta el día en que Dios también diga, ¿verdad?, en un lugar ubicado. Pero creemos, ¿verdad?, en ese bautismo por el Espíritu Santo en un cuerpo. Y creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, que Cristo nos toma y nos mete dentro del Espíritu, de manera que estamos sumergidos totalmente en el Espíritu Santo, cuya señal inicial o evidencia inicial es las nuevas lenguas, que no tiene nada que ver con el don de lenguas. Es una cosa diferente. Y la Biblia nos da ejemplo, ¿verdad?, de estos testimonios en el libro de Hechos, cómo vivieron esta primera señal, que es, por lo tanto, lo que sirve como base para nuestra doctrina como Asamblea de Dios. Muy bien, continuamos. Punto 7. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo, con su doble carácter universal y local, cuya única cabeza es Jesucristo mismo. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que está formada por todos los creyentes que son nacidos de nuevo y en su doble carácter universal y local. La Iglesia universal la componen
todos los creyentes de este mundo nacidos de nuevo. Y eso los conoce Dios. Y también te conoces tú, lógicamente, ¿verdad? Sabes si has nacido de nuevo. Pero que no tengamos duda de si hemos nacido de nuevo o no. Que tengamos claro lo que significa un nuevo nacimiento. Que tengamos claro lo que hemos experimentado en el tema de la salvación, lo que éramos antes y lo que somos ahora. No es que seamos mejores o perfectos, sino que hemos recibido vida de Dios. Antes no teníamos vida de Dios, ahora sí tenemos vida de Dios. Seguimos fallando, seguimos errando, pero vivimos de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Le buscamos, caemos, nos levantamos, como dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, pero todas ellas se vuelve a levantar. Es verdad, hay fallos, hay errores, todavía no estamos perfectos en esa plenitud de que todos lo sabemos. Vamos en ese proceso, en ese desarrollo. Pero esa persona nacida de nuevo, que Dios conoce y que cada uno sabe en sí misma, son los que componen la Iglesia Universal. Todas las congregaciones locales, para expresarlo aquí en Sevilla, forman lo que es una Iglesia Universal de estos creyentes. ¿Cuál es la diferencia con la Iglesia local? Pues en la Iglesia local es que hay personas que, como no nos vemos el corazón, usted no ve mi corazón, yo no veo su corazón. Sí, es verdad, por los frutos pues podemos ver si hay una conversión o no hasta cierto punto. Porque también es cierto que muchas veces nos acostumbramos a la musiquilla evangélica y nos acostumbramos a los coritos evangélicos y a las costumbres y formas evangélicas y nos integramos en una iglesia y parece que somos también convertidos. Por eso digo que la Iglesia Universal la conoce Dios perfectamente y cada uno. Pero la iglesia local somos los que componemos todos nosotros. Cada uno físicamente, concretamente, ¿verdad? Los que lo componemos, sean 10, sean 100, sean 80, sean 2000, es lo que componen una congregación local, en un lugar determinado o en una serie de lugares determinados, bajo una misma identidad. Gracias, Karina. Bajo una misma forma, ¿verdad? O manera, ¿verdad? En cuanto a el Centro Cristiano del Sembrador, pues está también allá en Carmona, ¿verdad? Somos igual, somos lo mismo. Si se abriera una obra en Macarena, pues somos igual, aunque estén, ¿verdad?, en distintos lugares. Y algunos de ustedes que vienen de otros países ya saben cómo hay iglesias grandes que tienen distintas iglesias hijas o distintas iglesias divididas en otras partes, ¿verdad?, por grupos formadas, y en esa forma se compone una sola iglesia. Es la iglesia local, donde están los creyentes nacidos de nuevo y también los que, bueno, pues se añaden, ¿verdad?, que solamente Dios conoce y la persona sabe. Esa es la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local tiene un lugar concreto, son personas concretas y tiene sus programas, sus proyectos y sus formas de vida conforme lo que es la palabra del Señor también. Hay distintas figuras, ¿verdad?, que forman la relación entre Cristo y la iglesia, como es la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, como hemos dicho, que creemos en Jesucristo como cabeza de la iglesia. El cuerpo es la iglesia, la congregación. Cristo es la piedra del ángulo. La iglesia son las piedras del edificio, como Pedro enseña. Y nosotros debemos de crecer como piedras vivas. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes que desarrollamos ese ministerio sacerdotal. Cristo es el pastor, nosotros somos sus ovejas, su rebaño. Es decir, hay distintas figuras en la palabra que nos muestran, ¿verdad?, la relación entre Cristo y la iglesia. Él es el segundo Adán y nosotros somos la creación nueva, la nueva creación. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Son relaciones o figuras que nos muestran la relación entre el Señor Jesús y la iglesia, ¿verdad? En esta manera, como también nosotros, por lo tanto, debemos de relacionarnos con Él en esta perspectiva. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe de estar perfectamente unido a la cabeza que es Cristo. Cuerpo sin cabeza, pues ya saben ustedes, no tiene vida, ¿verdad? No, solamente está para enterrarlo. El cuerpo
se desarrolla por sí mismo como un organismo vivo, por supuesto, unido a la cabeza, pero el cuerpo es un organismo vivo. La Iglesia no es una organización, aunque tenga figura de organización, es un organismo que se debe de desarrollar de forma natural. Las funciones y los caracteres del cuerpo son, por tanto, las de un organismo vivo, crece, siente, vive. Los miembros del cuerpo de Cristo deben de recibir un servicio específico de acuerdo con los dones que han recibido y deben de vivir en ese ministerio o en esos dones que han recibido para la edificación del cuerpo. Por eso decía antes que es muy importante que nosotros tengamos claro el concepto y la idea de que es el Señor quien me pone en un lugar y en una iglesia. La iglesia universal, pero también en una iglesia local. Yo no creo en los creyentes sin iglesia local. No es de condenación, pero sí se están privando de muchas bendiciones y no están cumpliendo con el propósito de Dios en su vida y no están aportando ni recibiendo lo que Dios tiene para ellos conforme lo que es el cuerpo, porque viven al margen del cuerpo. Puedes vivir al margen del cuerpo, por eso no te condenas, pero desde luego estás en una situación de riesgo, ¿verdad? Y en una situación que no es la que Dios ha determinado para ti, ni para mí, ni la que le agrade. Entonces, si entendemos eso, debemos entender que todos hemos recibido dones, talentos, capacidades, y deben de desarrollarse en el cuerpo local, deben desarrollarse para la edificación de los demás creyentes, de los demás miembros, ¿verdad? En esa forma. Muy bien. Punto 8 de nuestra base doctrinal. Y quizás, pues no son menos cuarto, vamos a parar por si hay algunas preguntas, porque hemos visto bastantes puntos, estamos prácticamente a la mitad, ¿verdad?, de los puntos. ¿Hay preguntas? Sí. Vamos a ver. Primero una cosa. Exactamente. Sí. Si no, si te van a dar micro, Saray. Porque si no... Bueno, una pregunta, yo he apuntado dos cosas de todo lo que ha hablado. Yo el punto, por curiosidad, el punto calvinismo, el punto arminiano, yo lo entiendo como puntos de vista del ser humano de ver la palabra. Mi pregunta a lo que has dicho es, yo tiro más mi pensamiento al arminianismo, pero has dicho una cosa del calvinismo que no me entera muy bien, quisiera volverte a preguntar. Ellos creen... Ellos creen que, o sea, el calvinismo... sé que es complicado que me hables sin la mascarilla, pero es que si no, no te entiendo bien. O si... Que no es que no me había acercado la voz antes, perdona. Ahora, vamos a ver, de todo lo que he hablado he apuntado dos cosas que me han llamado la atención. Sí. Yo el calvinismo y el arminianismo lo entiendo como son dos puntos del ser humano de ver, digamos, la palabra o de entender a Dios. Una cosa que te escucha del calvinismo que has dicho, porque en eso no tengo yo mucho conocimiento aún, que has dicho que yo te tiro más para el arminianismo, pero en mi pensamiento, pero que has dicho que los calvinistas creen que el que no es salvo es porque nunca lo fue. ¿Has dicho eso? No. Eso no me he enterado bien, lo único. Sí. El calvinismo enseña que si Dios nos ha salvado, no se va a equivocar. Y entonces una vez que nos salva, somos salvos. Si nosotros nos apartamos de esa salvación, el calvinismo enseña que es que realmente nunca fuimos salvos, porque piensa que la salvación no se puede perder. Hay una cosa que es cierta. Creo que aquí hay algunos que también pueden pensar en cuanto al calvinismo. De hecho, bueno, en la iglesia antiguamente pues teníamos algunas personas que pensaban así y eran perfectamente aceptadas como miembros y todo, pero como iglesia nosotros creemos en el arminianismo. Una cosa cierta, hoy en día en lo que yo he conocido es difícil encontrar calvinistas extremos, ¿verdad? Como encontrar arminianos extremos.
decir, siempre hay un punto un poco intermedio. A veces nosotros también nos comportamos como en ese punto intermedio. Cuando un creyente cae o un creyente falla, nos decimos, pues si te mueres ahora mismo te vas al infierno, ¿verdad? Porque no es así. Dios va a trabajar contigo, Dios va a buscar la manera de traerte de nuevo a sus caminos, Dios te va a ministrar, Dios te va a disciplinar si es necesario, Dios te va a hablar, Dios te va a arrinconarte hasta que te pueda traer a sus caminos. Con todo, tú eres libre para decidir volver o no volver. Si no vuelves y te mantienes en la rebeldía, perderás la salvación. Eso es arminianismo, ¿verdad? El calvinismo no piensa así. Piensa que si tú no terminas siendo salvo al Señor, es porque nunca lo llegaste a hacer, ¿verdad? Piensa de esa manera. Nosotros pensamos que no, que tú puedes ser salvo hoy y el día de mañana, no porque caiga, no es que he mentido, no, sino porque hay un proceso de rebeldía, hay un proceso de rebelión, hay un proceso de apartamiento, pero puedes llegar a perder la salvación. Te cierras al Señor, cierras tus oídos, te rebelas contra Él, no estás dispuesto, no aceptas la disciplina, no te sometes al Señor y llegas a perder la salvación. ¿Alguna pregunta más? Las dos cosas que apuntar, la verdad. Perdón. Las dos cosas que apuntar. Lo del don de lengua, yo lo creo también como como una señal, pero no tiene por qué ser así tampoco. Una cosa es el don de lenguas, ¿verdad? Pasa que no vamos a entrar en definir todo este tema. Y otra cosa es la señal inicial. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo y cuya señal inicial o la demostración o prueba de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que hablen lenguas desconocidas, ¿verdad? Como los apóstoles allá en Pentecostés y otros. Después, al margen de eso, existe lo que es el don de lenguas, ¿verdad? Que ya Pablo habla en Corintios, ¿verdad? Como un don para los creyentes, con lo mismo que el don de profecía, como el don de lenguas y otras maneras de bendecir y de alabar, ¿verdad? Al Señor y de glorificar. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Al margen de esto, si lógicamente después pues también quieren a nivel particular, pues con Héctor como pastor podrán tratarlo. Sí, Antonio. Hay una pregunta en el Zoom que hace Virginia. Un creyente que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede tener otros dones espirituales. ¿Cuáles? ¿Un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, puede hablar lenguas? ¿Es lo que pregunta? Otros dones. Que no ha sido bautizado en el que no ha sido Espíritu bautizado. Santo puede tener otros dones espirituales. Claro que sí. Perfectamente. Perfectamente. De hecho, el movimiento o la enseñanza carismática, ¿verdad?, dice que el bautismo en el Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras o de muchos dones, como es el amor, como es la paz, como es, digamos, otro tipo de dones, ¿verdad?, de intercesión. Pero, sin embargo, nosotros como pentecostales, la base pentecostal es que la señal inicial es las lenguas para el bautismo del Espíritu Santo. Y todos los creyentes, aunque no estén bautizados con el Espíritu Santo, tienen al Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo desde el momento que creen. Y ahí pueden desarrollar diferentes dones, deben de desarrollar diferentes dones y capacidades porque lo han recibido por esa vida nueva en el Espíritu Santo. Sí, Héctor. Sí, solamente para un punto también para complementar. Hay que distinguir hay ciertos dones. Están los dones de servicio y luego otros dones. Por ejemplo, una persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo no puede ejercer, por ejemplo, el don de revelación o de interpretación de profecía, etcétera. Sin embargo, hay otros dones de servicio que la palabra del Señor nos enseña en Corintios y demás, que sí que puede perfectamente ejercer, porque como dice el pastor Javier, la persona tiene al Espíritu Santo. Otra cosa es que haya sido llena del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo vienen ciertos dones de carácter espiritual y que evidentemente no se pueden ejercer si uno no ha sido previamente lleno del Espíritu Santo. Simplemente complementar un poquito eso.
¿Alguna otra pregunta del Zoom? Amén. Y de aquí de los presenciales. Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente punto, ¿verdad?, de nuestra base doctrinal, el número 8, que no es fundamental, no es básica para ser salvo, pero sí es importante para el cristiano y para nuestras vidas y como iglesia. Creemos en el bautismo por inmersión. Si saben ustedes que algunos se van al cielo sin bautizarse, ¿verdad? El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz no le dio tiempo a bautizarse. Y algunos otros creemos en que un joven se puede bautizar si el tutor, el padre o tutor le autoriza, si es menor de edad, ¿verdad? Porque es lo que la ley también se enseña. Si con 14 años, con 13 años, tiene una experiencia con el Señor, es salvo y muere, se va para el cielo. El bautismo no es fundamental para ser salvo. Ahora, un creyente con 40 años que se convierte al Señor, o dice que se ha convertido, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, y todavía no, yo bautizarme ya estoy pensando, pues personalmente, esto es personal, me deja muchas dudas, me deja un poco en el aire, algo pasa, algo raro hay, es anormal, no es natural. Yo no digo que vayan a hacer todo como algunos. Bueno, a mí me pasó, desde el momento que me convertí, a los 2 días le estaba diciendo al pastor que me bautizara, ¿verdad? Y en aquel tiempo había cantidades casi de las conversiones, se convertían y el Señor me ha salvado, yo era pecador, ahora soy salvo, antes iba para el infierno, ahora voy para el cielo, yo vivía de esta manera, ahora vivo de acuerdo con el Señor y quiero bautizarme, ¿verdad? Aunque hoy en día pues a veces, ¿verdad?, se tarda un poco más, pero todo eso ya lo tienen ustedes también en el ABC que se da, ¿verdad? Pero creemos en el bautismo por inmersión y en la cena del Señor como ordenanza dada por el Señor a su iglesia. El bautismo como testimonio público de conversión al Evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La Santa Cena como recordatorio de su muerte, señal del nuevo pacto y anuncio de su segunda venida. En cuanto al bautismo por inmersión, como ya les he dicho en el ABC, pues ahí lo tienen, ahí lo pueden estar estudiando, lo han visto ya la mayoría de ustedes, cómo se identifica, ¿verdad?, con la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, como nos dice en Romanos, ¿verdad? El bautismo es una sepultura. Palabra bautizar, baptizar es sepultar. Y cuando somos bautizados no se trata de echarnos agüita, ¿verdad?, por la cabeza, sino de sepultarnos, enterrarnos bajo el agua. Es una figura, es un símbolo, una imagen. Somos enterrados y somos levantados, ¿verdad?, a una nueva vida. Se entiende que ya la vida nueva debe estar antes de bautizarnos, porque debajo del agua no sucede nada como para que ya nazcamos a una vida nueva. Pero es una imagen, es un símbolo. Hemos muerto al pecado y ahora somos resucitados con Cristo. Y a partir, ¿verdad?, de esa resurrección que ya ha pasado en nosotros, estamos diciendo que vivimos para Cristo y que queremos seguir a Cristo y queremos servir a Cristo. Es una figura, una imagen, ¿verdad? Hay algunas preguntas con respecto al bautismo. ¿Cómo es? Pues por inmersión. ¿Por qué debemos ser bautizados? Pues como testimonio público. ¿Cuándo? Cuando tengamos pues la cosa clara, ¿verdad? No se trata de remojarse, se trata de, aunque sea verano y mucho calor. Para eso están las playas y las piscinas públicas, ¿verdad? Se trata de una claridad. Estoy convertido y sé que esto es lo que dice el Señor, me quiero bautizar. Es cuando lo tengamos claro, cuando entendamos lo que significa, ¿verdad?, ser creyente, la conversión que hemos vivido, servir al Señor. La Santa Cena, pues la Santa Cena, ¿verdad?, lo que está es como señal, ¿verdad?, del pacto, nuevo pacto del Señor con la Iglesia, como Él dijo, nuevo pacto, ¿verdad? También pues estamos anunciando y recordando, ¿verdad?, su muerte y su segunda venida. Jesús murió y viene de nuevo. En cuanto a la Santa Cena, pues ya se ha dicho aquí en otras ocasiones, no es cuestión de participar
cualquiera del pan y del vino. Participar de la cena del Señor no es por estar apuntado en el libro de membresía, como decía antes, lo del tema de miembro. Si soy miembro realmente y vivo como miembro, participo de la cena del Señor. Pero la Biblia me dice que si yo vivo ajeno al cuerpo, yo puedo estar apuntado en el libro de membresía, yo puedo haber rellenado mi ficha de miembro, yo puedo hacer todo eso, pero yo vivo ajeno del cuerpo, no me importa a nadie en la iglesia, no me preocupo de ninguna cosa de la iglesia, ni aporto en la iglesia, ni recibo de la iglesia, ni me comprometo con nada en la iglesia. Yo soy un añadido, pero no soy parte del cuerpo. Conozco una familia, ¿verdad? Los tengo de vecino también, que todos ellos nacieron con 6 dedos en la mano, ¿verdad? Ahora han tenido, uno de esta familia ha tenido un hijo y ha nacido con 6 dedos en la mano y con 6 en los pies. En las 2 manos 6 dedos y en un pie 6 dedos. Ese 6º dedo, que es un añadido, ¿verdad? Pero es un dedito, se lo quitan. Pues a veces hay creyentes así que están en la iglesia, son añadidos, se han pegado, pero no son parte del cuerpo, no tienen la naturaleza del cuerpo. Y bueno, y participan de la Santa Cena porque como estoy apuntado en el libro de membresía, tengo que rellenar la ficha y soy de aquí y vengo aquí a los cultos, pues después pasa lo que pasa, como dice la Biblia, por eso hay muchos enfermos entre vosotros. Después de habilidades, hay problemas, hay luchas, dificultades, porque no entendemos bien las cosas y las hacemos sin entender bien. Debemos de formar parte del cuerpo y como parte del cuerpo participar de la cena del Señor. Punto 9. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Ya decíamos que la relación de Cristo con la Iglesia, una de ellas es que Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes o el cuerpo sacerdotal. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo Jesucristo mismo el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos en la oración en el nombre de Jesús como medio de la comunicación con Dios. Bueno, aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Todos nosotros somos sacerdotes. Pedro mismo lo dice, vosotros como sacerdotes, ¿verdad? Y debemos de ejercer nuestro ministerio sacerdotal. Implica, pues, sacrificar a Dios alabanza, sacrificar y ofrendar a Dios. Nuestros diezmos y ofrendas, etcétera, corresponden para el Señor. Vivir de acuerdo al servicio, ¿verdad?, del culto, responsable de cuidar los útiles del templo que tenían que hacer los sacerdotes. Nosotros somos responsables. Si nosotros no cuidamos la silla, no cuidamos la luz, no cuidamos las cosas aquí, ¿quién las va a cuidar? ¿Verdad? Es parte nuestra. El templo, si no cuidamos, no sostenemos a los ministerios, pues exactamente igual. La ofrenda, ¿verdad?, como sacerdotes a Dios, el ministerio de los miembros que debemos de dar como único intercesor o como intercesores nosotros, porque el único intercesor es Jesús, pero nosotros somos intercesores. La oración, todos sabemos que es en el nombre de Jesús únicamente. No venimos ninguno aquí a pedir en el nombre de uno o de otro, ¿verdad? Ni de Pedro, de Juan, ni de María, ni de Marta, ¿verdad? Aunque truene, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando truena, ahí hay tormenta, entonces cuando nos acordamos de Santa Bárbara. Pues nada de eso, solamente Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres, como dice la palabra del Señor. Siguiente punto. Creemos en la vigencia actual de los dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo, dados a la Iglesia para su edificación. Hay una enseñanza que creen en la cesación de los dones, es decir, que han terminado ya, que ya no hay dones espirituales, ya no hay dones de sanidad, ya no hay dones de profecía, ya no hay otra serie de dones, ¿verdad?, de revelación, sino que ya cesaron. Con el primer tiempo de la Iglesia, en el primer siglo, a partir de ya después, cesaron. Nosotros creemos que estos dones siguen vigentes. Hoy en día sigue habiendo, ¿verdad?, dones de sanidades. Hoy en día sigue habiendo dones proféticos. Sigue habiendo distintas manifestaciones sobrenaturales o dones de milagros por medio del poder del Espíritu Santo que han sido dados a la Iglesia para que seamos edificados. Estos dones por medio de un mensaje profético, por medio de una sanidad, por medio de un testimonio sobrenatural, por medio de un milagro, todos y cada uno de nosotros somos edificados.
Creemos en la vigencia actual de los dones. Este punto no es tampoco fundamental para ser salvo. Puedes creer que los dones cesaron y ser fiel al Señor y seguir al cielo. Somos salvos por la fe, no por obras. Por la fe en Jesucristo y fidelidad a Él, ¿verdad? Somos salvos, no por otra cosa. Hay distintas categorías de los dones espirituales, como ya nuestro hermano Héctor ha dicho, ¿verdad? Están los dones del Espíritu Santo, que son dones que el Espíritu Santo da a las personas para que edifiquen el cuerpo. No pienses nunca que has recibido un don del Señor para tu uso particular o para tu, digamos, ministerio privado, como quieras. Todo lo que el Señor da es para edificar la iglesia. Dice la Biblia, no somos nosotros merecedores de ninguna de estas cosas. Lo que Dios nos ha dado es para edificar la iglesia. Y después están también los dones de Cristo, que son personas que Dios da para edificar a los miembros. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Allá los tienen en Romanos, los tienen en Corintios también, dones de sanidades, dones de lengua, dones de profecía, varios tipos de dones que vienen ahí, dones de ayuda, dones de servicio, etc. ¿Cuáles son los dones de Cristo? Apóstol, ¿verdad? Profeta, evangelista, maestro, pastor, 5. Algunos unen el último, maestro y pastor, y ponen 4. Por eso es indistinto, es igual. Yo creo que son 5, pero vamos, eso es, la mayoría creen así también, pero es indistinto, ¿verdad? Personas que Dios da a la iglesia, que Cristo da a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, los miembros, para que puedan servir y ser útiles para la obra del Señor. Hay distintos dones, dones de dirección, hay dones de palabra, ¿verdad? Hay dones de poder, hay distintos tipos de dones que están ahí también en la palabra de Dios. El uso, pues cualquier miembro del cuerpo puede ser usado por Dios. Cualquier miembro del cuerpo ha recibido don, talento, capacidad de parte de Dios para ser útil. Ninguno de nosotros somos inútiles en el sentido de que no servimos para la obra del Señor. Todos hemos recibido algo de parte de Dios que es útil para la iglesia, para edificar a los que tienes a tu lado, para edificar a los que forman el cuerpo de Cristo, en alguna u otra manera, con una palabra de ayuda, en un momento, ¿verdad? Con una oración, con un abrazo, aunque ahora estamos en tiempos, ¿verdad?, de abrazo un poco delicado, ¿verdad?, pero con una palabra de ánimo, en alguna manera, Dios siempre tiene algo para que tú puedas bendecir, edificar, servir a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Es que como yo no sé predicar, no importa. Es que como yo no sé enseñar, no importa. Es que como yo no tengo profecía, no importa. Tienes de parte de Dios. Ahora busca de parte de Dios. Busca de parte de Dios lo que Él te ha podido dar también y cómo puede ser útil en la iglesia del Señor. Aquí hay muchos, ¿verdad?, obreros, líderes, personas que sirven al Señor. Y no todos predican, ni todos enseñan, ni todos hacen la misma cosa. 11. Siguiente punto. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar prodigios, milagros y sanidades hoy día. Ya hemos dicho que creemos en los dones, o en la vigencia, ¿verdad?, de los dones espirituales, que están vigentes hoy en día. Hoy en día sigue habiendo milagros. Se manifiestan en todo momento. Es verdad que la manera más, digamos, patente o explosiva de manifestarse es en los tiempos de avivamiento, es cierto, pero se siguen manifestando hoy en día. Hay iglesias que lo viven o ven más y otras menos, no importa, se siguen manifestando. Y seguro que en tu vida has vivido experiencias y momentos, ¿verdad?, de que Dios ha obrado de una manera prodigiosa, sobrenatural, ajena a lo que tú esperabas o presentías o estabas confiando. Milagros y sanidades hoy en día, ¿verdad? Creemos en esta palabra. Siguiente punto doctrinal. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para establecer su reino sobre la tierra. Hay 2 puntos ahí dentro,
¿verdad?, de este punto doctrinal. Uno es el arrebatamiento de la Iglesia y el otro es la segunda venida de Jesucristo junto con sus santos para establecer su reino sobre la tierra. El primero tiene que ver con el rapto, ¿verdad?, que también se le llama la segunda venida, ¿verdad? Y es cuando Cristo viene en las nubes para levantarnos con Él. Cristo viene por sus santos. Y hermano, cada vez estamos más cerca de ese momento, ¿eh? Cada vez está más cerca la venida de Cristo por nosotros. Así que esforcémonos en guardar nuestra fidelidad, en mantenernos firmes. Ya queda poco. ¿Que hay que aguantar? Mantente firme. Aguanta, soporta, pero estate firme. Nosotros no somos, como dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, de aquellos, ¿verdad?, que pierden, ¿verdad?, la carrera volviendo para atrás, sino que nos mantenemos firmes hasta el final, con su ayuda. Pues si nos faltara su ayuda, pues poco íbamos a poder hacer. Pero creemos en el arrebatamiento. Eso es un hecho bíblico, es una realidad. Cristo va a venir a las nubes, sonará la trompeta. Y bueno, alguno más. Y esa trompeta, bueno, esa trompeta será espiritual, porque si fuera audible, pues algunos nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Pero esa trompeta, el Señor va a saber cómo, por el Espíritu Santo, revelarte esa trompeta, pero Él vendrá y seremos arrebatados. Los muertos en Cristo, los que ya han muerto con Cristo, van a resucitar primero, pero enseguida los que estemos vivos, si somos fieles al Señor, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados, ¿verdad? Y subiremos a los cielos. Eso será un impacto en este mundo impresionante. Pero creemos en esa verdad. Y la Biblia habla de señales, y esas señales están cumplidas, y cada vez está más cercano ese momento. Y también creemos en lo segundo, que es que Cristo va a venir ya junto con sus santos, junto con nosotros, para establecer su reino sobre esta tierra, o el milenio, un tiempo de 1000 años real sobre esta tierra. Creemos en estas dos cosas, el arrebatamiento y su venida, ¿verdad?, para establecer su reino y gobierno en esta tierra y probar y demostrar, ¿verdad?, que se puede vivir bajo su gobierno en una sociedad en paz y en orden correctamente. Después, al final de ese tiempo, son 1000 años, de nuevo el diablo será suelto para hacer de la suya, etc. Pero creemos en ese milenio. Hay distintas posturas también en esta parte, pues está la postura premilenista o pretribulacionista, es decir, que creen o creemos, como nosotros, que la Iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Está la postura o la corriente, ¿verdad?, tribulacionista, que hay que piensan que la Iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación. La Biblia nos habla muy claramente de estas dos etapas. La tribulación son 7 años. 7 años. Así que si alguno se queda, ya sabe que son 7 años solo lo que va a tener que aguantar. A los 3 años y medio se rompe el proceso para cambiar de fase. Habrá 3 años y medio primero de situaciones complicadas, pero de promesas de paz, de un cierto orden, de una serie de cosas que se estarán dando. Y a los 3 años y medio se romperá eso para venir muchos más juicios y problemas, ¿verdad?, para este mundo ajeno de espaldas a Dios. La corriente pretribulacionista es que la Iglesia será levantada antes de los 7 años, tribulacionista, que la Iglesia será levantada a los 3 años y medio, en medio de la tribulación, y postribulacionista, que piensan que la Iglesia será levantada después de los 7 años, justamente será levantada para volver inmediatamente con el Señor a gobernar, ¿verdad? Esas es las 3 corrientes que hay con respecto a la postura o a la posición de la Iglesia y la tribulación. Siguiente punto. Creemos en la resurrección de los muertos y el juicio final. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Creemos que todos los muertos van a resucitar. Los buenos y los malos, como dicen, ¿verdad? Todos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahora la Biblia nos enseña, siguiente diapositiva, que hay distintas resurrecciones. Tenemos ahí la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, o la Iglesia, cuando Cristo venga, como hemos dicho en el rapto, que serán levantados. También los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación. Hay distintas
resurrecciones. La Biblia nos enseña que durante el tiempo de tribulación muchos se van a convertir. De una manera muy concreta habla del pueblo de Israel, pero muchos alrededor de este mundo se van a convertir por el testimonio evangelístico, además, de esta nación. Y se convertirán y sufrirán, y muchos tendrán que pagar con su vida la conversión. Y dice la Biblia que resucitarán también al final de esa tribulación, ¿verdad? Son los santos de la tribulación, los santos del milenio, después de reinar Cristo por 1000 años, que habrá quienes mueran, ¿verdad? Pues también resucitarán. Y los impíos, porque una cosa son los santos, otra cosa son los impíos, que también tienen su resurrección al final de todos los tiempos. Y hay distintos juicios, como dice ahí, que creemos en la resurrección de los santos y también creemos, ¿verdad?, en el juicio final. Hay un juicio que es el juicio del tribunal de Cristo, que es solo para la iglesia, donde estaremos nosotros, como dice Pablo, ¿verdad?, en Corintios, y allí seremos juzgados por el Señor. No es un juicio de condenación, sino que será un juicio de cómo hemos vivido la vida cristiana y qué hemos hecho con lo que Cristo nos ha dado. Dones, capacidades, servicio, ministerio, etc. Y el gran trono blanco, que es el juicio final, donde estarán los impíos, ¿verdad? Y allí pues tendrán que ser juzgados delante de Dios para condenación. Siguiente, ahí en esos juicios se repartirán recompensas, se repartirán las coronas que habla la Biblia, ¿verdad? Se repartirán distintas maneras, ¿verdad?, que tiene el Señor de premiar nuestro servicio al Señor. Ahí habla de las coronas, pero bueno. Y en el gran trono blanco también habla de lo que es el juicio. Última parte. Creemos que el matrimonio fue instituido por Dios y confirmado por Cristo como la unión entre un hombre y una mujer nacidos como tales. Las creemos, no hay mucho que expresar aquí, pero que sí sería bueno, ¿verdad?, que aquellos que estén interesados puedan conocer, sobre todo los que sirven al Señor, el documento que la Comisión de Investigación Teológica de las Asambleas de Dios de España pues elaboró en su día sobre la homosexualidad. La Biblia nos habla claramente que Dios constituyó hombre y mujer, no una cosa indistinta, sino hombre y mujer. Y Dios instituyó el matrimonio, lo tenemos en Génesis, Cristo lo confirmó, lo tenemos en Mateo y también fue enseñado a las iglesias, como Pablo habla en Corintios de ello. Pero creemos en esta verdad, creemos en que un hombre nacido como tal y una mujer nacida como tal, no en la transexualidad, sino que nacidos como tales son los que pueden formar el matrimonio cristiano, el matrimonio instituido por Dios y confirmado por Cristo y enseñado a la iglesia del Señor. Esta es nuestra base doctrinal. Lo que como iglesia del Sembrador de las Asambleas de Dios de España creemos. Y que sin duda, conforme han ido ustedes aprendiendo en el ABC y han ido pues pasando, preparándose para el bautismo, también han podido ir conociendo. Es nuestra base doctrinal. ¿Significa que sin esta base doctrinal, sin estos puntos, no podemos formar parte de la iglesia? Depende. Si no aceptamos los puntos fundamentales, pues no formaremos parte ni de la iglesia universal. Si yo no creo que Dios existe, difícilmente voy a formar parte de la iglesia universal, ¿verdad?, del Señor. Si no creo que Cristo sea Dios, no formaré parte de la iglesia universal. Pero hay otros aspectos, como hemos dicho, ¿verdad? Yo puedo creer que la salvación no se pierde nunca o puedo creer que sí se puede perder. Eso no es básico para la salvación. Y ya esa parte, pues tienen que hablar pues, con el pastor para formar parte de la iglesia o en qué manera, ¿verdad? Pero es una iglesia, nos consideramos una iglesia en el buen sentido de la palabra, y permítame decir esto, inclusive, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque esta palabra hoy en día se usa de una manera muy equivocada, muy errónea. Aceptamos todo tipo de personas dentro del orden conforme la palabra nos enseña. Pues hasta aquí hemos llegado con la base doctrinal que tenemos nosotros. Una hora y cuarto. Si hay alguna pregunta por Zoom o presencial. Bien,
Pastor, creemos que Dios es un Dios celoso, ¿no? Y es el Todopoderoso. Perdona, no te estaba prestando atención. Vale, que sabemos que Dios es un Dios celoso y es el Todopoderoso. Y entonces en el punto número 9, donde dice que la oración debe de ser en el nombre de Jesús, digo, ¿por qué no pedir en el nombre de Dios, que es el Todopoderoso? Vamos, valga la redundancia. Dios es un Dios de orden. Has comenzado. Es que me cuesta trabajo seguirte, de verdad. Yo creo que todos sabréis que tengo una pérdida de audición. Que digo que Dios es un Dios fuerte, celoso, y entonces en el punto 9 dice que la oración debe de ser en el nombre de Jesús. Entonces digo que ¿por qué no puede ser la oración en el nombre de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que oremos en el nombre de Jesús. No es una cuestión de marginación. Es decir, no, pues si no lo hacemos de esta manera, no. Yo conozco personas que oran también al Espíritu Santo y oran en el nombre, por el Espíritu Santo, pero la Biblia a mí me enseña que oremos en el nombre de Jesús. No pasa nada que ores a Dios, que ores al Espíritu Santo, pero la manera, digamos, la fórmula bíblica es orar en el nombre de Jesús. En alguna manera Dios quiere que reconozcamos la obra de Jesucristo como intercedor o como intercesor único, su obra como Salvador, como mediador, como el que nos ha dado camino y vida. En alguna manera Dios quiere que tengamos eso siempre en cuenta cuando nos acerquemos a orar. Oramos porque Cristo fue el que conquistó para nosotros las virtudes, las ventajas, las posibilidades de podernos acercar a Él, al Padre. Entonces, por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Aparte, que es lo principal, que es la enseñanza bíblica y la fórmula bíblica y la manera bíblica. No es pecado. Padre, en tu nombre, ¿verdad? Yo pido esto. No es pecado, no está mal. Pero lo que nos enseña la Biblia es esto, en esa forma. Muy bien. Pues Héctor, pues cerramos. ¿Os parece bien? Nos ponemos en pie para cerrar. Cualquier duda, cualquier cosa, valga la redundancia, no duden en hablar con Héctor, ¿verdad? Y si él lo considera, pues ya nos remitirá para ir aclarando algunas cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Deseamos que tu palabra, Señor, que ha sido dada para edificarnos, para enseñarnos, nos muestre, eterno Dios, la manera en cómo poder ser más útiles, cómo crecer de una manera más adecuada, Señor, estar más firmes en tus caminos, cuidarnos y guardarnos, Señor, en esta congregación donde tú nos has colocado para servirte, para ministrarte, para ser usados para el bien de tu iglesia y bendecir a otros. En el nombre de Jesús te damos a ti las gracias. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por venir y a los que estaban en el Zoom, muchas gracias también.